Queridos, el Señor les siga bendiciendo. Qué gusto poder verles, poder compartir con ustedes. Qué hermosas alabanzas. Algo que les puedo decir es que hay muchos cristianos en diferentes lugares del mundo que anhelan poder cantar con ese fervor, anhelan poder estudiar la palabra de Dios con esa libertad, anhelan incluso tener una Biblia en su propio idioma. Entonces, hermanos, nunca dejemos de sentir ese privilegio, porque realmente es un privilegio, no solo el poder conocer el Evangelio, sino también poder tener una Biblia en nuestro idioma y tener esta hermosa libertad de nuestro país, de poder cantar, de poder alabarle a nuestro Señor y estudiar su palabra. Seguimos con nuestra serie de la carta a los Hebreos y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 8, el pasaje que abarca desde el versículo 1 al versículo 13. Entonces, antes de iniciar nuestro estudio de hoy, les invito a que me acompañen en oración. Padre eterno, te damos gracias una vez más por este hermoso privilegio. Realmente somos privilegiados de poder alabarte, adorarte con esta hermosa libertad, porque podemos cantar estas preciosas alabanzas, Señor, adorarte congregacionalmente. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que haces, por todo lo que estás obrando, Señor, en esta ciudad, porque tu palabra se sigue predicando, porque podemos, Señor, seguir estudiando, porque podemos cantarte fervorosamente, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Entregamos en tus manos, Señor, la reunión de hoy, el mensaje de hoy, Señor. Que te glorifiques y que tu palabra confronte nuestros corazones. Que tu palabra, Padre Celestial, nos muestre tu hermosura y nos deleitemos, Señor, en conocerte, Padre Santo. Gracias por cada persona que vino hasta este lugar a escuchar tu palabra, principalmente, Señor, aquellos que vienen por primera vez o que por primera vez escuchan, Señor, tu evangelio. Que puedas obrar en sus corazones, Señor, porque solo vos podés hacer eso. Solo vos, Señor, porque la salvación es tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si pueden acompañarme a Hebreos, capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1 al 13. Y mientras buscan, en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados llegaron a Holanda que se mantenía en un estado neutral, pero necesitaba la liberación del ejército alemán nazi. Entonces los aliados llegaron en 1944 y ellos tenían soldados suficientes y tenían armamentos suficientes para poder encararle a uno de los ejércitos más poderosos en aquel entonces. Sin embargo, ellos tenían un mapa de todo el lugar que estaba incompleto. Y ese mapa incompleto hacía que las expediciones de ofensiva del ejército aliado, principalmente ingleses y canadienses, siempre terminen en masacres. ¿Por qué? Porque ellos, si bien tenían el mapa, no tenían los puntos militares. Ellos no sabían exactamente en dónde estaban los alemanes. Y ocurre que cuando iban se encontraban con un ejército feroz y terminaba en una masacre. Sin embargo, en medio de la desesperación, una persona provee el mapa con los puntos militares y al conocerse esos puntos, ellos pudieron encontrar el camino correcto. Ellos ya sabían por dónde tenían que ir para lograr la victoria. Este pasaje que vamos a estudiar hoy, hermanos, es como ese mapa que nos va a llevar o nos va a permitir entender lo que significa transitar por el camino correcto. Tenemos el mapa, pero hay cosas que necesitamos entender y de hecho ya los primeros cristianos necesitaban entender, que fueron los que recibieron este pasaje, esta carta, y es caminar por el camino correcto. Así que acompáñenme a Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 13, que dice, yo lo voy a leer desde la versión NBLA para los que me acompañen desde sus celulares o algún equipo digital. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este.
tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora Jesús, versículo 6, ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dice el versículo 13. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está pronto a desaparecer. Este es un pasaje clave para entender el nuevo pacto, el sacerdocio de Cristo y la superioridad de la obra de Cristo. Es el corazón doctrinal de la carta. Si ustedes se ponen a leer la carta a los hebreos, este es el corazón doctrinal de la carta, donde el autor declara abiertamente que el antiguo pacto ha sido reemplazado por el nuevo en Cristo. El antiguo pacto reemplazado por el nuevo en Cristo. A la vez es también una conclusión de lo que ya el autor, inspirado por el Espíritu Santo, viene desarrollando en el capítulo 7, que fue lo que el pastor Alex estuvo enseñando el domingo pasado. El título de la prédica se llamó Fallas en el sistema, justamente haciendo esa referencia de por qué falló el antiguo pacto. Y aquí sigue con la misma idea, solo que inicia ya con una conclusión. En el capítulo 7, el autor argumenta que Jesús es un sumo sacerdote diferente, un sumo sacerdote superior al sacerdocio levítico, porque los que están ya familiarizados con el Antiguo Testamento van a entender de que el linaje sacerdotal en el Antiguo Testamento venía de Leví, es decir, eran los levitas los herederos al sacerdocio en el Antiguo Pacto. Y también el sistema sacerdotal antiguo era una sombra que luego se completa con Cristo. El problema era que muchos no entendieron eso. Muchos no entendían y continuaban con los rudimentos, continuaban con el antiguo pacto, continuaban tratando de hacer cosas que ya no estaban vigentes. Por eso era importante entender el nuevo pacto y que hoy en día estamos en un tiempo distinto. Es importante que ellos entiendan y es importante que nosotros hoy en día entendamos. Ahora, estamos hablando de un nuevo pacto, estamos hablando de nuevas cosas, de un nuevo sacerdote. Y el versículo 12 del capítulo 7, si nos vamos un poquito en el capítulo anterior, es clave para entender nuestro pasaje de hoy. Hebreos capítulo 7, versículo 12.
Dice, porque cuando hay cambio de sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. El antiguo pacto tenía sus leyes, su linaje sacerdotal, pero como les dije, era solo una sombra. Sin embargo, el nuevo pacto mostró al verdadero sacerdote. Y no solo al verdadero sacerdote, también le dio sentido a todo el sistema antiguo y a la obra redentora del Señor. Cuando Jesús exponía la palabra, los fariseos sabían de lo que él estaba hablando, pero no estaban entendiendo lo que Jesús estaba intentando explicar. Porque ellos estaban con la mente del antiguo pacto, pero Jesús venía con algo diferente. Entonces ellos entendían, pero no estaban comprendiendo exactamente lo que Jesús estaba transmitiendo. Y de hecho no lo entendieron. Hasta la muerte de Jesús no lo entendieron. Y después de su resurrección tampoco. Pero hubo unos pocos que sí lograron entender. Entonces, para caminar por el camino correcto es importante entender tres cosas de este pasaje que son justamente los puntos que vamos a ir desarrollando hoy. Primeramente, ¿qué implica el nuevo pacto? ¿Qué implica el nuevo pacto? También el sacerdocio de Cristo y la superioridad de la obra de Jesús. Dice Hebreos 8, vamos a leer del 1 al 3 nuevamente. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Fíjense una vez más que el autor ya desde el primer versículo en este pasaje empieza con la conclusión de todo lo que venía hablando. Esa conclusión que inicia diciendo, ahora bien, el punto principal es este, o en pocas palabras, lo que le estoy tratando de decir es esto, que este sumo sacerdote está sentado a la diestra del trono. Sabemos que está hablando de Jesucristo. Primeramente, que es un sacerdote. Segundo, que este sumo sacerdote está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y tercero, que es un ministro del santuario y tabernáculo verdadero. Ahora, antes de avanzar, porque sé que hay gente que tal vez no esté familiarizada con el antiguo y el nuevo pacto, me gustaría hacer un paréntesis y poder explicar un poco de qué se trata. El pacto en la Biblia es, para resumir, es la manera en que Dios se relaciona con las personas. Cuando hablamos de pacto nos referimos a eso. Y el antiguo pacto fue la forma en que Dios se relacionó con el pueblo de Israel antes de Jesús. ¿Y cómo funcionaba este pacto? Dios dio una ley, los mandamientos, el pueblo debía obedecer. Cuando fallaban, se ofrecían animales en sacrificios, y estos sacrificios, muy importante, no quitaban el pecado, solo cubrían temporalmente. Por eso es que constantemente se tenían que hacer sacrificios. El acceso a Dios también era limitado a través de templos, sacerdotes y rituales. Ahora, este pacto mostraba algo importante en todo esto, y es la incapacidad del hombre delante de Dios. Porque las leyes, los mandamientos, lo que hacían era mostrar que el hombre era incapaz de salvarse a sí mismo. En el antiguo pacto era como un espejo que mostraba lo sucio, pero que no se podía limpiar. Vos veías la suciedad, pero no podías limpiar. Vos no podías hacerlo. Por otro lado, sus sacerdotes eran humanos, eran limitados. Ellos morían y se tenía que reemplazar constantemente. Ahora, por otro lado, tenemos el nuevo pacto. El nuevo pacto es la forma en que Dios se relaciona con las personas, pero a través de Jesucristo. No es que Dios tenía un plan y no le salió bien y tuvo que cambiar a un plan B y ahí surge el nuevo pacto. No,
el nuevo pacto complementa, porque Dios siempre apuntó a eso, siempre era Cristo, siempre apuntaba a lo que iba a ser por medio de Cristo. Entonces el nuevo pacto lo que hizo es completar esa obra que ya inició y vemos en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo funciona el nuevo pacto? Primero, Jesús cumplió la ley por nosotros. En el antiguo pacto no se podía cumplir, éramos incapaces, pero Cristo sí pudo cumplir ese estándar. Él sí pudo satisfacer eso. Por otro lado, Jesús pagó el pecado con su propia vida. Los sacerdotes sacrificaban animales. Él pagó con su propia vida. Por otro lado, recordemos que el perdón en el antiguo pacto no era definitivo y se tenía que sacrificar justamente porque era muy temporal, solamente cubría. Sin embargo, la sangre de Cristo produjo el perdón definitivo y total. En el nuevo pacto Dios cambia el corazón y no solamente la conducta. Todos pueden acercarse a Dios directamente por medio de Cristo. Entonces el nuevo pacto es Cristo, todo por medio de Cristo. Y si hacemos una comparación entre ambos, podemos decir que el antiguo pacto estaba basado en la ley, el nuevo pacto basado en la gracia. El antiguo pacto en mandamientos externos, el nuevo pacto con un corazón transformado. Es Dios el que nos ayuda a través de su Espíritu Santo. En el antiguo pacto habían sacrificios repetitivos, pero en el nuevo pacto un sacrificio perfecto, el de Cristo, una vez y para siempre. En el antiguo pacto vemos un perdón temporal y en el nuevo pacto un perdón eterno. Hermanos, la salvación siempre fue por gracia, es algo que lo mencionamos constantemente desde este púlpito porque tiene que quedar muy en claro eso. La salvación siempre fue por gracia, por medio de Cristo. El antiguo pacto mostraba la incapacidad del hombre de salvarse, pero el nuevo pacto mostró la capacidad de Cristo de salvar. Y eso es hermoso. Esa es la diferencia principal y relevante de ambos pactos. Es por eso que cuando el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo nuevamente, inicia diciendo, tenemos tal sumo sacerdote. Tenemos tal sumo sacerdote. No solo nos está diciendo que estamos o somos parte de este nuevo pacto, sino que nos muestra quién es la base de ese pacto. Quién es la autoridad, quién es la razón de ser. Y ese es Cristo. Dice el versículo 1, se ha sentado a la diestra del trono. Los sacerdotes en la antigüedad no dejaban de trabajar. Ellos no podían sentarse en el sentido de que todo el tiempo tenían que estar haciendo lo mismo para cubrir el pecado de la gente. Pero Cristo no. Entonces es muy importante entender que Cristo está sentado. ¿Por qué? Porque la obra de Él terminó. Él cumplió. Terminó en el sentido de que cumplió lo que el Padre le demandó, porque de trabajo Él sigue trabajando, Él sigue intercediendo por nosotros, pero Él completó la obra que tenía que completar aquí en la tierra y satisfizo la ira de Dios. Entonces es por eso que es muy importante entender de que nuestro sumo sacerdote se ha sentado, porque Él concluyó la obra. Los sacerdotes del antiguo pacto no. Ellos, de hecho, seguían sacrificando en esa época. Por otro lado, nos dice en el versículo 1 también que Él está a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es porque Él es la autoridad suprema. Él es la autoridad suprema. Y vemos, más adelante se va a estar predicando sobre eso también, en donde se habla de que Él tiene esa autoridad porque Él cumplió, porque Él fue fiel. Él tuvo que venir como hombre. Él tuvo que vivir como hombre y morir como hombre. Y Él, por su fidelidad, Dios le glorificó. Versículo 2 dice, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. El tabernáculo terrenal fue construido por hombres. Fue construido por hombres,
Pero el santuario celestial fue hecho por Dios. Y es ahí en donde tiene más sentido esto. Más sentido, ¿por qué? Porque lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento era construir cosas que puedan darle sentido a lo que más adelante se iba a ejecutar. El ejemplo que dio el pastor Alex la semana pasada del andamio. El andamio sirve para la construcción, pero una vez que está lista la construcción, ¿para qué nos sirve el andamio? Sería muy tonto seguir utilizando el andamio o querer vivir en el andamio cuando la construcción ya está lista. Entonces, ese era el significado de todo esto. El tabernáculo era el andamio que mostraba más o menos lo que iba a pasar. Sin embargo, el tabernáculo verdadero no significa que ese tabernáculo era falso, porque la presencia de Dios también estaba ahí, sino que era lo que apuntaba a lo que iba a pasar más adelante. El tabernáculo verdadero, con un sumo sacerdote verdadero. Y eso es lo que nos está diciendo nuestro pasaje. El sumo sacerdote verdadero, que es Jesús, está sentado en el tabernáculo verdadero que no fue construido por hombres, sino por el Señor mismo. El tabernáculo, como el sacerdote terrenal, entonces concluimos que eran solo una sombra del sacerdote superior y del tabernáculo verdadero hecho por Dios. Decía John Owen, Cristo no es simplemente el mensajero del pacto, Él es su fundamento, su mediador y su garantía. Entonces, entender la implicancia y el significado del nuevo pacto es el primer paso fundamental, hermanos, para caminar por el camino correcto. El segundo es entender el sacerdocio de Cristo. Y hay algo muy interesante en todo esto. Entender el por qué Cristo es sacerdote de un nuevo pacto. Primero, Él no era de linaje sacerdotal. Y eso ya generaba un cierto rechazo. Para nosotros hoy tal vez es un poco más fácil entender. Para los hermanos de esta época no. Ellos no entendían cómo un sacerdote, cómo alguien podía constituirse o llamarse sacerdote si no formaba parte del linaje sacerdotal. No era de la tribu de Leví. Pero es justamente eso lo que hace que podamos llamarlo un nuevo pacto. Porque como leímos al principio en Hebreos capítulo 7, versículo 12, un nuevo pacto, un nuevo sacerdote, nuevas leyes. Si él era de la tribu de Leví, tenían que continuar las leyes, pero él vino a traer algo diferente. Y eso estuvo planeado siempre, desde un principio, solo que muchos no entendieron. Y hermanos, déjenme decirles que muchos todavía siguen sin entender esto. Por eso siguen con ciertos rudimentos, hay corrientes doctrinales que siguen haciendo cosas que ya no deberían hacer. Cosas como respetar el sábado, cosas como no comer ciertas comidas, cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios de que eso tenía un propósito, ciertas fiestas, ciertas cosas que ya están cumplidas. Pero hay muchas personas que todavía no logran entender eso. Por eso, para caminar por el camino correcto es importante entender la implicancia del nuevo pacto y el sacerdocio de Jesucristo. Dice el versículo 4, Hebreos 8, 4 y 5. Así que si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y para complementar, en el capítulo 7 dice esto, pues aquel de quien se dicen estas cosas, Jesús, pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, de una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Estamos hablando de un nuevo pacto con un nuevo sacerdote. Y una vez más el Señor haciendo cosas sorprendentes y que el ser humano encajonado y por falta de entendimiento no lograba comprender lo que el Señor estaba diciendo.
lo que el Señor estaba tratando de hacer, o lo que estaba haciendo, mejor dicho, siendo que siempre estuvo anunciado. En su palabra siempre estuvo esto, pero ellos no lograban entender por la dureza del corazón. Para entender el sacerdocio de Jesús, también tenemos que entender que su sacerdocio es eterno y perfecto. Para complementar esto, quiero retroceder nuevamente al capítulo 7 y retrocedo al 7 porque, como les dije, el 7 se complementa perfectamente con el 8 para que podamos entender de qué trata nuestro pasaje. Y el capítulo 7, 23 y 24 dice: los sacerdotes anteriores llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Los sacerdotes antiguos morían, tenían que ser reemplazados, pero Cristo es eterno. Él es nuestro sacerdote eterno, por un solo sacrificio. Él es nuestro sacerdote eterno. Él vive para siempre, Él no necesita sucesor y su sacerdocio no termina ni se interrumpe. Entonces, un pacto eterno necesita un sacerdote eterno. Y eso fue posible gracias a la obra superior de Jesús. Y relacionamos nuevamente con los sacerdotes del antiguo pacto que tenían que hacer sacrificios para cubrir pecados y varios sacrificios, hasta por ellos mismos. Sin embargo, Jesús hizo una obra superior a la de todos. Dice el versículo 3, 8:3, Hebreos 8:3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Cristo ofrece un solo sacrificio y su sangre no cubre, quita, definitivamente quita el pecado. Y su sangre produce el perdón definitivo en todo aquel que cree, potencialmente para todos, pero específicamente para todo aquel que cree. Entonces el nuevo pacto no se basa en sacrificios repetitivos, se basa en uno perfecto, en uno solo. Hermanos, es hermoso poder entender que Dios estuvo hablando en toda la antigüedad y de distintas maneras a través de distintas personas en distintas épocas apuntando a Cristo. Es hermoso llegar a este pasaje y entender que todo tiene sentido. Es hermoso llegar a este pasaje y poder entender por qué Cristo es el sumo sacerdote perfecto. Poder entender que Dios ya iba revelando en la antigüedad y que hoy pueda tener sentido para nosotros. Hermanos, es hermoso. Su palabra es su plan redentor y todo esto tiene sentido y es por eso que para sus hijos tiene que ser un deleite esto, porque acá hay amor de parte del Señor. Jesucristo no entregó un sacrificio como los demás sacerdotes. Él entregó su propia vida, siendo Él inocente. Siendo Él inocente. Dice el versículo 6, avanzando con nuestro capítulo. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defectos, no se hubiera buscado lugar para el segundo. El versículo 6 es un punto clave y un puente hacia el nuevo pacto, porque nos está hablando de esta mediación. Cristo como ministro mediador. Él es el ministro del nuevo pacto y Él sigue obrando a favor de sus hijos, de los hijos de Dios, sigue obrando. Cristo como ministro del sacerdote eterno, Él es el que ministra, sustenta y redime al pueblo. Él intercede por nosotros. Como dijo una vez el pastor Noé Acosta, Él sigue trabajando. Si Él deja de trabajar, vos dejas de respirar.
Él cumplió lo que tenía que cumplir acá en la tierra, pero sigue obrando. Y todo esto estaba profetizado. El pasaje o el texto que trae aquí nuestro pasaje corresponde a Jeremías 31, es decir, el autor de Hebreos trae Jeremías 31 para poder darle sentido a esto y explicarles no solamente que esto ya estaba profetizado, que no es algo nuevo, que ya estaba en el plan de Dios, profetizado muchísimo tiempo atrás, sino también nos muestra en qué consiste el nuevo pacto. Dice, vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Dice, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos, él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente del pueblo, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Dios anuncia un pacto diferente al que hizo a los antiguos, porque ese pacto era defectuoso. Este pacto contenía una ley interna. Es decir, el nuevo pacto contiene una ley interna a diferencia del antiguo pacto que era en tablas, una ley diferente, una ley externa, como estábamos viendo hace rato en la comparación. Entonces, vemos una ley interna porque dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Es decir, la transformación es interna por obra del Espíritu Santo. Otra cosa que vemos y que corresponde al nuevo pacto es una relación entre Dios y sus hijos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esta relación se da por medio de Cristo. También un conocimiento de Dios. Dice, todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. En este nuevo pacto no depende de etnias, no depende de templos ni de sacerdotes. No importa que seas el hijo proveniente de X tribu y que seas el hijo de Don González. Delante del Señor, si crees en Jesucristo, sos hijo de Dios, el nuevo pacto. No importa la tribu. Es únicamente por Cristo. Entonces, no depende de etnia, de templos ni sacerdotes humanos. El perdón también es definitivo en este nuevo pacto. Y concluye el versículo 13 diciendo, cuando Dios dijo esto, un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. En el último versículo, el autor lo que hace es pone fin a su idea y resume el significado de Jeremías 31. Y es interesante que en el Nuevo Testamento se comenten lo que decían en el Antiguo Testamento. Y es muy importante eso, porque recordemos, no es el autor, es el Espíritu Santo el que inspira al autor a darnos a entender lo que significaban los pasajes del Antiguo Testamento. Es decir, es como un comentario hecho por el mismo Espíritu Santo. Entonces ahí pone fin a su idea y resume el significado. El ministerio de Jesús cumplió las promesas de Jeremías 31. Todo esto que vimos, el perdón definitivo, una ley interna, una relación, el conocimiento de Dios, todo eso fue cumplido por medio de Cristo. Entonces el pueblo no va a hallar
el perdón definitivo ni el reposo eterno en la ley, sino a través de las promesas cumplidas en Cristo. Solo por Cristo, solo por Cristo. Porque aquellos que todavía piensan en un antiguo pacto, creen que es por obras. No, es solo por Cristo. No hay nada que puedas hacer. Entender el nuevo pacto, entender el sacerdocio de Cristo, entender la obra superior de Jesús, entender también tu condición delante de Dios, es entender y dar gracias por la salvación. Entonces, hermanos, este pasaje es sumamente cristocéntrico porque como sumo sacerdote, Él no depende de rituales. Este nuevo pacto no depende de rituales ni de sacrificios. Es una obra perfecta y final. Cristo es también el mediador de este nuevo pacto. Él representa a Dios ante los hombres y representa también a los hombres ante Dios. Por eso es nuestro mediador. Si es que no entendías el por qué Él es un mediador y Él intercede por nosotros, déjame decirte, es que Dios no te ve a vos, Dios le ve a Jesús. Por eso es un mediador, por eso Él representa a Dios delante de los hombres y representa a los hombres delante de Dios. Él es el mediador. Ahora, ¿qué implicancias tiene este pasaje en nuestras vidas? Recuerden que el versículo 1 empieza con la palabra tenemos. Ese tenemos, tal sumo sacerdote, es una esperanza para nosotros. El creyente debe estar seguro en Cristo. Él debe estar seguro de su salvación. Y nuestro sumo sacerdote nos da esa seguridad. En el antiguo pacto ellos no estaban seguros. No, pecaban y eran castigados. Hoy en día, y se tenía que cubrir todo el tiempo los pecados, hoy en día esto es definitivo. Entonces es una esperanza para nosotros. Tiene que ser una esperanza para nosotros. Los hijos de Dios tienen que estar seguros porque tienen un sumo sacerdote perfecto. El sacrificio de Cristo fue perfecto y el perdón es definitivo. Entonces ahí tiene más sentido cuando leemos que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Pero ya no se acuerda de nuestros pecados por méritos de Cristo. Nosotros seguimos pecando en la práctica. Todos sabemos eso. Seguimos pecando en la práctica. Pero una vez más, el Señor no nos ve a nosotros, le ve a Cristo. Y si continuamos pecando es por ese remanente de pecado. Pero hay una lucha, debe haber una lucha entre tu pecado y vos, entre tu carne y vos. Tiene que haber una lucha. Y esa lucha es diferente porque el Espíritu Santo está ahí contigo, ayudándote. Y eso solamente lo podemos experimentar los hijos de Dios de este nuevo pacto. Otra implicancia es que debemos entender que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Por eso es que entendemos que la salvación es por gracia y que no tenemos que hacer algo para alcanzar la salvación. Porque lo que hagamos es como trapo de inmundicia para Dios, como dice su palabra. Entonces no necesitamos hacer nada para ser aceptados, sino que ya somos aceptados, pero por las obras de Cristo. Entonces podemos concluir de que el nuevo pacto trajo paz con Dios. El sacrificio de Cristo aplacó la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Y más adelante, si bien no forma parte de este pasaje, pero se va a predicar en otros domingos, quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 10, que es otra de las conclusiones que vienen de la mano de todo el discurso que da el autor. De hecho, que Hebreos se considera como un gran sermón, por eso todo tiene sentido. Y el autor concluye aquí, diciendo, entonces, hermanos, Hebreos 10:19, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne,
Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Eso solo puede decir un hijo de Dios. Un hijo de Dios que reconoce que tiene un sacerdote que puede compadecerse de él, porque ese sumo sacerdote también fue un ser humano aquí en la tierra. También sufrió lo mismo que nosotros sufrimos. Nació, tuvo hambre, tuvo sed, lloró, murió. Esa es la diferencia. Tenemos un gran sumo sacerdote. Y como cristianos debemos entender lo que significa tener un gran sumo sacerdote. Debemos vivir confiados, hermanos. Confiados y seguros de nuestra salvación. El cristiano no vive tratando de pagar por sus pecados, porque sus pecados ya fueron perdonados. Claro, debemos pedir perdón todos los días, porque todos los días ofendemos a Dios. Pero debemos tener en cuenta, nuestros pecados ya fueron pagados. Cristo ya resolvió el problema del pecado una vez y para siempre. Como cristianos también debemos descansar en la obra terminada de Cristo. Cristo está sentado porque la obra Él la completó. Los hijos de Dios debemos aprender a vivir bajo la gracia transformadora. Hermanos, la santidad es algo que va puliéndose con el tiempo y que dura toda la vida. Cuando experimentamos la gracia, experimentamos también el arrepentimiento y también podemos reconocer nuestro pecado y ver lo horrible que somos. Ver lo horrible que somos. Y es a partir de ahí en donde la gracia empieza a transformar, porque cambia un corazón de piedra en un corazón de carne. Y antes no odiabas el pecado y hoy en día empezás a odiar el pecado. Lo que hacías antes y no te causaba nada, hoy día te duele, te molesta. El Señor empieza a transformar. Y nosotros debemos crecer en la fe, crecer en santidad. Porque si vos te considerás cristiano, pero no creces, no buscas, entonces vas a estar siendo desobediente a lo que la palabra mismo manda. Vos tenés que crecer, leer tu Biblia, orar, pasar tiempo con Dios. Debemos aprender a vivir bajo la gracia y que la gracia no sea una excusa para pecar. No voy a pecar total, el Señor me va a perdonar porque todos los pecados ya fueron perdonados. Sí, fueron perdonados, pero hermano, déjame decirte que si pensás de esta manera hay un problema, porque un hijo de Dios no puede pensar de esa manera. No debería tomar la gracia como una excusa para pecar. Y para aquellas personas que están aquí que no son cristianas, déjenme decirles que la religión no va a cambiar el corazón. Hay miles de religiones, pero una religión no cambia el corazón. Una religión podría ayudarle a la persona a tener una conducta moralmente correcta, pero jamás va a cambiar un corazón de piedra. Solo es Cristo. La semana pasada me tocó hablar con una persona que empezó a leer su Biblia y me pareció muy interesante que me hizo una pregunta. Primeramente me dijo que hay muchas cosas que no estaba entendiendo. Era su primera experiencia leyendo diariamente su Biblia. Y me hizo una pregunta muy interesante que es, lo que no entiendo es por qué hay gente que cree y gente que no cree. ¿Por qué hay gente que puede creer y gente que no puede creer? ¿Por qué es cierto que es solo por Cristo? O sea, no puede ser que sea solo por Cristo, me dijo. Y realmente me hizo una pregunta increíble y creo que es la primera vez que alguien que empieza a leer su Biblia ya tiene preguntas como esa. Preguntas muy profundas. Pero hermanos, es por gracia. Aunque a muchos le cueste, es por gracia. Y esa conducta se va puliendo y transformando por medio del Espíritu Santo. Entonces, la religión no va a cambiar. Solo Cristo puede cambiar. Ni reglas, ni tradiciones, ni moralidad. No, es Cristo el único que resuelve el problema del pecado.
Así que, hermanos y gente que no conoce todavía el Evangelio, que viene tal vez por primera vez, quiero decirles y recordarles, es por gracia. Si ya conoces a Cristo, disfruta de esa gracia transformadora. Y si no conoces a Cristo, corre a los pies de Cristo. Corre a los pies de Cristo, que es el único camino. Y esta persona agregó, pero entonces me voy a ir al infierno. Y sí, porque es solo por medio de Cristo. Necesitas un corazón transformado. ¿Recuerdan la ilustración inicial de la Segunda Guerra Mundial? Cuando los aliados tuvieron el mapa, pero estaba incompleto, eso les aseguraba solamente la derrota. Tenían el mapa, al igual que los fariseos, al igual que la gente que vivía en el antiguo pacto o que seguía pensando en el antiguo pacto. Tenían el mapa, pero no entendían, no sabían por dónde ir, no tenían el camino correcto. Y entonces disparaban para todos lados, al igual que estos aliados. Y a donde iban había masacre, a donde iban cualquier ofensiva terminaba en derrota, hasta que un día tuvieron el mapa y a través de ese mapa pudieron obtener la victoria. Entonces el entendimiento correcto de que estamos en un nuevo pacto, el entendimiento correcto de quién es nuestro sacerdote y cuál fue su obra y por qué es superior su obra, es suficiente para poder caminar con un corazón transformado por el camino correcto. Amén. Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Una palabra profunda, Señor, que muchas veces es difícil de explicar. Pero por tu gracia, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos da entendimiento, nos permite, Señor, poder llegar al conocimiento y poder glorificarte por lo que haces. Padre Celestial, que tu palabra pueda obrar en cada persona, que tu evangelio pueda confrontar a cada persona, Señor. Te necesitamos, Padre Santo. Los que ya recibimos tu perdón necesitamos crecer. Los que aún no han recibido ese perdón, los que aún no conocen tu palabra, Señor, te pido, Señor, que quebrantes sus corazones. Que el venir acá no haya sido una coincidencia, Señor. No haya sido porque alguien les invitó. Que sea, Señor, para reconocer su situación. Y que hay un Dios verdadero. Que hay un Dios verdadero, Señor. Que pueda sobrar en cada corazón. Las palabras, Señor, del predicador no van a servir de nada si no van acompañados, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo obrando en cada persona. Y ese es nuestro deseo. La gloria es para ti, Señor. Sos un gran Salvador y nosotros, grandes pecadores que necesitamos, Señor. Estamos necesitados de ti. En el nombre de Jesús. Amén.